Hace muchísimo tiempo que no dialogamos con él, que no tengo la oportunidad y la suerte, la buena fortuna de dialogar con él, porque es un extraordinario profesional. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación Social, licenciado en Ciencias Antropológicas, y a su vez, es especialista en determinar y en observar y a su vez calificar, ¿sí?, la gestualidad, ¿sí?, el lenguaje no verbal, para decirlo correctamente. Me estoy refiriendo al doctor Sergio Rulicki. Hola, Sergio, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Silvio, gracias por una presentación tan maravillosa de mi persona, muchas gracias. Por favor, es lo que siento y además es la realidad. Bueno, claro. La realidad es desafiada en forma constante, de modo que hay que mantenerse a la altura. Hay que mantenerse a la altura. Ahora, ¿estuvieron a la altura en el día de ayer? Te lo pregunto en primer término como ciudadano. Tanto Milei como Sergio Massa en el debate, no hablemos de gestualidad todavía. Yo te lo pregunto como ciudadano. Sí. Bueno, yo escribí una columna para La Nación. Sí. Sí, cuyo título original es ¿Quién Fuerte, es peor? Fuerte. Sí, porque uno puede también pensarlo, uno normalmente lo piensa de manera inversa, ¿quién es mejor? Pero también puede pensarse quién es peor. Y creo que en este momento hay mucha gente que lo está viendo de ese modo, para decidir su voto. Sí, yo lo que he escuchado de muchísima gente es ¿qué es lo que nos ocurre a los argentinos hace tantísimo tiempo? Estamos eligiendo lo menos peor. Ahora, a través y a raíz de la decadencia en lo cultural, en torno a la educación en la República Argentina, cómo se fue desarmando, desgranando absolutamente la base de cualquier país rico que es la educación. Hoy tenemos que elegir no entre lo menos peor, sino dentro de lo peor, digamos, lo peor. No sé si soy claro. Sí, siempre hay luz, incluso en la máxima oscuridad, aunque sea algo muy difícil de aceptar. En todo caso, la luz de la oscuridad es mostrarnos que ahí no está. Es decir, entender que donde hay oscuridad hay peligro. De modo que cumple una función, la de mantenernos alerta. Entonces, siempre que hay oscuridad hay mayor posibilidad de producir un cambio cualitativo en el estado de conciencia de la sociedad cuando tocamos fondo. Y yo no estoy diciendo ni que Milei ni que Massa sean personas que no representen en muchos sentidos una proyección social, es decir, están ahí y son los que son porque es lo que la sociedad puede permitirse. Además surgen de la sociedad, porque estos tipos no vinieron de Marte. No. De todas maneras, el sistema, que no es estrictamente social en el mejor de los sentidos, ya que el sistema también cuenta con un grado de manipulación importante de parte de quienes manejan los hilos, es decir, de quienes tienen los poderes fácticos, como le gustaba decir a Cristina Kirchner. Bueno, vos podrás completar lo que estoy diciendo, ¿no? O sea... No, está clarísimo lo que planteás y lamentablemente es así. Lamentablemente es así, hay que decirlo. Sí, pero también en este contexto se da el extraño fenómeno de la necesidad de volver a estimular, a estimularnos a nosotros mismos en el sentido de la esperanza, porque
Si no, es bastante sencillo caer en una especie de nihilismo que puede ser depresivo también. Claro. O sea, Sí. y parte de todo eso, me parece que es, de lo que estamos charlando, es lo que describe la situación. Por eso, para mí, para mi propia versión de lo que se publicó esta mañana, yo califiqué al debate de morboso, un debate morboso. Lo calificaste como un debate morboso. Sí, en este sentido de lo que estamos hablando, desde un punto de vista social, porque pensá en lo siguiente, por ejemplo, que no tiene que ver ni siquiera con los candidatos solamente, sino con algo más grande. Pensá en la forma en que fue seteado el debate, desde el punto de vista de la escenografía e inclusive el manejo de cámaras. Sí. Una especie de cueva color azul, sí. Alejada de un cine o sea, una cueva, un cine, cumple esa función. Me refiero a la caverna de Platón, un lugar donde es proyectada la realidad, que son juegos de sombra. Qué interesante. Y además, fíjate que la forma en que distribuyeron los tiempos, 6 minutos para cada candidato, el tiempo que se iba gastando a medida que iban hablando, y cuanto más habían utilizado de esos minutos, entraban en una especie de competencia de frases cortas que se convertía exclusivamente en chicaneo. Pero eso fue predeterminado por el formato y por la forma, es decir, el formato tenía una trampa, y la forma en que los candidatos usaron ese formato, o uno llevó al otro, yo diría que Massa llevó a Milei Massa ese formato, de tener que responder de esa manera en una especie de esgrima de golpe por golpe, que es lo que buscó todo el tiempo Massa con el sí o no. Ese formato, en un momento tuve la impresión, mientras escuchaba, que las argumentaciones, a medida que corrían los segundos, se iban convirtiendo cada vez más en algo parecido a un juego de Feliz Domingo, en 30 segundos, sin repetir y sin soplar, palabras que empiezan, o chicanas que empiezan con, y cada vez eran 2, 3 palabras. Realmente me pareció uno de los puntos más absurdos del debate como evento cultural. Sí, entiendo. Hay otros, No, sí. Hay otros momentos de ese nivel. Por ejemplo, la cabeza flotante de Milei, que se vio en un momento. A ver, vamos a lo gestual, a lo estrictamente gestual. Cabeza flotante. Sí. Cabeza flotante, me refiero a la imagen de la cabeza de Milei que apareció por un momento en una pantalla que estaba atrás de Milei en un plano largo. Sí. ¿Qué era eso? ¿A quién se le ocurrió? Era una apuesta realmente entre reality show y Gran Hermano. Bueno, Gran Hermano es un reality show. Sí, no, está claro. Sí. O The Truman Show, si querés. También. Claro, ahí va. Sí. Los periodistas preguntando la pregunta del final: ¿por qué querés ser presidente? ¿Por qué querés ser modelo? Había un reality de modelos donde la pregunta era esta: ¿cómo por qué querés ser presidente? Pero qué manera de infantilizar la mente colectiva. Si esto no tiene un diseño detrás, hay que reconocer la creatividad espontánea de los manipuladores. Manipulación pura, ¿no es cierto? Pura y dura. Ahora, yendo a lo gestual, ¿qué nos puedes decir de Massa y qué nos puedes decir de Milei? ¿Cómo no? Massa, yo los voy a considerar como personajes de una obra de teatro, o en este caso de un video, ¿no? ¿Viste? Claro. Sí, bueno, yo decía exactamente lo mismo, sí. El personaje de Massa es un conductor, animador, periodista de televisión. O un Cacho Fontana también, si querés, un locutor. Lo que pasa que a Massa le falta voz.
Aún así la usó muy bien, la usó de manera apaciguadora, es decir, sus cualidades paralingüísticas naturales que implican un tono de voz más bien agudo y Tiene una voz nasal, tiene Massa. ¿Cómo? Tiene una voz nasal. No detecté tanto su nasalidad, tendría que enfocarme en ver si la detecto, pero sí, para mí su tono de voz es bastante agudo, porque el liderazgo, la dominancia, tienen una correlación positiva con los tonos de voz graves. Uh-huh. Por eso los locutores tienen todos voces graves, más, menos graves, pero van hacia ahí. Incluso las mujeres locutoras tienen voces más graves. Es real, sí. Porque la gravedad de la voz está relacionada con la credibilidad. Por eso quienes tienen voces graves pueden ser voceros. O en la antigüedad mandar en los ejércitos, porque se requería gritar, stentor, el dios griego del grito de guerra, sí. De ahí viene stentorio, significaba eso, la capacidad del comandante de ordenar sus tropas a viva voz. Es toda una tradición cultural de la que somos parte. Uh-huh. Y Massa precisamente no cumple con ese requisito. No, pero usa sus cualidades, aprendió a usar sus cualidades vocales naturales de una manera efectiva porque se concentró en la prosodia apaciguadora. Entiendo. Es ese canto, esa melodía, sí, dada por un volumen bajo y una forma acolchonada de hablar. En inglés se dice muffled, que en realidad es como, bueno, que hay como algo, ¿viste como las trompetas? Sí. Lo que se le pone adelante. Sí, para... sí, la sordina. Claro, como una especie de sordina, estilo Bruce Willis, por ejemplo. Muchos actores norteamericanos tienen ese estilo de enunciación, con ese tipo de prosodia, que es apaciguadora, o sea, que es un poco, es infantilizante para el otro que te hablen así, porque te están hablando como un chico. De hecho, es algo que Massa hizo mucho durante el debate, diciéndole a Milei cómo se tenía que comportar, o sea, ocupando el lugar del padre, el lugar simbólico del padre, de la misma manera que lo hizo cuando se refirió a las reuniones que tenían cuando Milei iba a visitarlo por con supuesto, Nielsen, a la oficina de Massa en la Avenida del Libertador. Sí, con Diego Giacomini, exactamente. Y ahora... Y ahí sí, lo puso en el rol de subordinado. Ahora, ¿vos viste a un Milei que haya acatado esa subordinación a la cual Massa lo intentó llevar? Acá se podrían discutir diferentes hipótesis. Acabo de ver en mi Facebook todo un posteo de un amigo de Facebook que tiene una afinidad muy clara con Milei. Sí. Y había comentarios, me interesó mucho, porque los que participaban de los comentarios eran todas personas afines, menos una en realidad. Pero había congruencia en la interpretación de que Milei había estado estoico y hasta se felicitaban por eso. Lo leyeron así o tuvieron que leerlo así para compensar lo que yo creo que no fue tan así. Lamentablemente. Entiendo. Quizás porque pudiera haber sido un debate, ya que el debate iba a ser a espada de doble filo, porque no había forma de evitar eso, quizás lo que estaba en la expectativa general era que Milei hubiera respondido de una manera, no vehemente en términos de gritar o nada de eso, sino de ser incisivo. Dijo cosas como lo de que la nariz de Pinocho le hubiera golpeado el ojo, la nariz de Pinocho de Massa, con todo lo que había mentido. Sí. Pero mi percepción fue que
las respuestas de Milei a los intentos de doma o a las jugadas domadoras de Massa fueron relativamente débiles. Y quizás si Milei hubiera podido responder con más precisión, el debate incluso hubiera sido más interesante, o si se hubiera dado cuenta de que no tenía sentido ir guardando segundos para no poder decir nada. Hubiera sido preferible que dijera lo que tenía que decir y bueno, después la palabra es del otro. ¿Qué es eso de competir tanto por el turno? En un momento, uno de los momentos humorísticos casi de paso de comedia fue cuando se cedieron la palabra mutuamente. Sí. Eso fue un paso de comedia. Sí, es real eso. No, yo te lo cedo, no, es tu turno, no, habla vos. La vida humana es muy así, hay muchos científicos sociales que siguen la línea del sociólogo canadiense Erving Goffman, que observan a la sociedad como un escenario. Se habla en antropología mucho de la teatralidad del poder. Eso es lo que demostró Massa ayer, sin lugar a dudas, me parece. Sin lugar a dudas. Miguel te va a consultar, Sergio. Sergio, buenas tardes. Miguel te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Buenas tardes. Mira, te seguí atentamente todos los análisis que estabas haciendo. Y esto que vos nombrabas de que Milei le faltaba un poco, yo lo dije hoy en el programa, también se lo comenté a Silvio, un poquito más de picante en la respuesta desde mi lugar, ¿no? Cuando Massa estaba a modo de interpelador, como quien diría. En un programa, como bien vos decías, me hiciste acordar, dijiste Cacho Fontana y me hiciste acordar, Odol Pregunta. Claro. Porque la verdad es eso. Hoy leí un meme que me pareció muy gracioso que decía: Massa es como una empresa de telefonía e internet. Massa es como esa empresa de telefonía e internet. Cuando querés darle el de baja, te tira todas las promos. Sí, tal cual. Es muy bueno. Esto de que esta forma de hablar así aguda también de Massa, ¿no? Como dijo Silvio hoy en el programa, también decía, tipo maestro ciruela. ¿No lo dejó en un lugar un poco de arrogante y soberbio al mismo tiempo? Bueno, esa es una lectura posible, sin lugar a dudas. Quienes lo van a ver así, es muy probable que ya lo vieran así desde antes. Uh-huh. Y esa interpretación es perfectamente posible para cierto espectro del público. Uh-huh. Seguro. Y el otro tema, que cuando también esto que sonó así a tragicómico, ¿no? Cuando se pasaban la palabra, parece que cuando uno deja la iniciativa es como que no tenés argumentos ni tampoco ideas como para seguir adelante. El formato fue muy condicionante, en torno a los tiempos, sí, totalmente. Muy desgastante para los candidatos, muy desgastante, o sea, lo sometieron a una presión enorme. Uh-huh. Quien pareció resistirla mejor fue Massa, porque tal vez tampoco se trata de que Milei hubiera sido más picante, sino que hubiera evitado caer a la altura del piso que le proponía Massa. Uh-huh. Porque el tema es que todos los juegos de poder propuestos por Massa no fueron contrarrestados ni con una competencia directa, que es una posibilidad, ni con algún tipo de salida tangencial en la que vos quedás bien parado y el otro queda desubicado. Sí, y te hago como una finta. Y te hago la última, te hago la última en torno a esto. Vos como antropólogo y como analista que sos de lo no verbal, lo gestual y todo lo que implica una comunicación. Cuando hizo la comparación Milei de Thatcher con Mbappé, ¿cómo la viviste esa? No me pareció, me pareció muy desacertada la preparación general de Milei para el debate. Me parece que hubo varios tipos de confusiones. Por ejemplo, no pudo separar bien el contexto de ir a un programa de televisión
del contexto de ir a un debate. La tribuna, como en los actos de cierre, etcétera, o como cuando ganó las PASO, es más parecido a un estudio de televisión, en muchos sentidos. Pero un debate u otros aspectos formales de la vida política que se tocan con lo televisivo tienen otras lógicas. Y la campaña política también tiene otra lógica, que a Milei no le interesara utilizar las lógicas propias del sistema político y del marketing político es quizás una de sus virtudes, algo que mucha gente ha visto por bien. Por supuesto. Y quizás le conviene mantenerse dentro de esa línea. Pero qué difícil es mantenerse en línea en la política, ¿no? Porque parece que cruzar líneas que supuestamente se había dicho que no se iban a cruzar es moneda corriente para todo el espectro político. Por supuesto. Sergio, la última te la hago yo, por sí o por no, ¿cómo la pasaste en esta nota? Fantástico, como siempre me siento con ustedes, siento que el diálogo con ustedes me permite expresarme de la mejor manera que puedo alcanzar a expresarme. Gracias, Sergio, sos muy amable, será hasta muy pronto. Un gusto enorme. Adiós, Sergio. Bien, escuchás al doctor Sergio Rulicki, doctor en Ciencias de la Comunicación Social,